José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda de Gesta. Muy buenos días, José María. Buenos días. Comentaba que estáis mirando desde hace ya mucho tiempo cómo ese 15% de la base imponible de las grandes sociedades se podría hacer de la mejor manera, y entendéis que hay una diferencia importante entre hacerlo con ese 15% de base imponible de grandes sociedades o de hacerlo si el gravamen se exige sobre el resultado contable positivo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y qué resultado nos saldría? Sobre la base imponible es una cifra sensiblemente inferior que si se aplicara sobre los resultados contables. La diferencia entre aplicar un porcentaje, en este caso parece que se ha consensuado que será el 15%, pues supondrá unos 260 millones si se aplicase sobre la base imponible. Si se aplicase sobre el resultado contable estaremos hablando de unos 700 millones. El cambio fundamental, sin embargo, ¿solo se podría cambiar durante el trámite parlamentario o ya no hay plazo para poder cambiar en qué momento se hace la tributación, en qué momento se genera el hecho imponible? Sí, siempre es posible cambiarlo porque ahora se inicia la tramitación parlamentaria y esta medida, pues lógicamente, cuando se alcance este acuerdo final en la OCDE, pues necesariamente se tendrá que adaptar, para que vayamos en sintonía con lo que se prepara en esa reunión de ministros y altos representantes del G20. En ese momento será cuando estaremos en condiciones de ver los últimos flecos para ver cómo se están aplicando esta medida. Hay una dificultad importante para que se aplique sobre las bases imponibles la tributación mínima en este acuerdo multilateral que abarcará a 140 países del marco inclusivo, porque cada país tiene un régimen distinto de la ley del impuesto de sociedades y es prácticamente imposible avanzar porque en una tributación sobre bases imponibles. Digamos que esto no se ha conseguido en la Unión Europea, que está preparando desde hace mucho tiempo una base imponible común del impuesto de sociedades y no ha alcanzado ni siquiera en el seno de la Unión ese acuerdo. Entonces es más difícil que a nivel mundial se alcance. Entonces el acuerdo girará sobre el resultado contable de acuerdo con las normas internacionales de la contabilidad que utilizan estas multinacionales. Pero en ese momento existirán algunos ajustes que son los que se están negociando en estos últimos días para detraer del resultado contable algunas partidas como pueden ser las relaciones entre matrices y filiales en el pago del dividendo y seguramente las operaciones de reestructuración empresarial, que básicamente son los dos principales ajustes que tiene la ley española del impuesto de sociedades y que hace disminuir sensiblemente el beneficio que contabilizan estas grandes compañías de más de 750 millones de euros de facturación mundial respecto de la base imponible por la que tributa. ¿A qué atribuís desde Gesta el desplome del 57,7% de la recaudación devengada del impuesto de sociedades? Precisamente fundamentalmente va a tener en cuenta toda la normativa que se prevé en el impuesto de sociedades para reducir los beneficios contables de las compañías a la hora de calcular el tipo impositivo. Es decir, una vez que las compañías están generando unos beneficios, una vez que se recuperó la actividad económica de la anterior crisis financiera, eso se ha visto reflejada en la recaudación tributaria. Y tenemos esta pérdida tan importante de recaudación que, digamos, en estos presupuestos se prevé
llegar a los 25.000 millones de euros. Esto es un 57% menos de lo que se recaudaba en 2007 y por eso creemos que hay un gran camino por recorrer. Este paso para que las multinacionales contribuyan en el lugar donde obtienen sus beneficios es un primer paso, pero desde luego queda mucho por hacer para no solo las grandes multinacionales, sino también los grandes grupos empresariales de nuestro país que no tengan un componente multinacional, pues también contribuyan y paguen más, tengan un tipo efectivo superior al que tienen actualmente, al menos para equipararlo al que tienen las pymes. Muchísimas gracias, José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda de Gesta. Buen día y buen negocio, José María. Muchas gracias, igualmente.